Padre Celestial, para que todo aquello que hablemos, Señor, en esta oportunidad venga a edificar, venga a consolar, como siempre, Señor, si fuera necesario, papito lindo, que nos exhorte tu palabra, Señor, dispuestos estamos a recibir la exhortación para poder ser bienaventurados. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, sean bienvenidos cada uno por nombre, amén, a la casa del Señor. Hoy, mis amados hermanos, vamos a estar tocando un tema vinculado al matrimonio, amén. Mas sin embargo, no significa, ¿verdad? Ahí lo vamos a aclarar, de que porque alguno de nosotros no esté casado, esta palabra entonces no es para mí, amén. Antes bien, ahí se van a dar cuenta, mis amados hermanos, de que la palabra del Señor, toda palabra, dice la misma Biblia, es inspirada por Dios, amén, y útil, amén. Al final lo resumimos así: útil. ¿Para qué es la palabra del Señor? Para preparar, amén, a todos mis amados hermanos, aquellos que querramos algo más del Señor, amén. Entonces hoy, se recuerdan, yo les había comentado casi a principio de mes, de que una vez al mes íbamos a estar hablando de un tema matrimonial, amén. Ya el tema, mis amados hermanos, de la esclavitud dentro del matrimonio, les puedo decir, lo terminamos y a la vez no lo terminamos. Lo terminé porque decidí ya predicar otra cosa, y no lo terminamos porque todavía nos faltaron algunas partes de esa cita, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, amén. Ya hablamos, por así decirlo, de una cosa negativa, la esclavitud dentro del matrimonio, y hoy vamos a hablar de algo muy positivo, como ustedes pueden verlo ahí. Vamos a hablar de las bendiciones del matrimonio. Mis amados hermanos, el matrimonio, decía alguien por ahí, que Jehová lo reprenda, decía, es como el demonio. O sea, imagínense ese dicho. ¿De dónde podrá venir esa expresión, ese dicho, de que alguien se atreva a decir que el matrimonio es como eso? Pues definitivamente, probablemente no le fue bien. Recuerdo que en alguna oportunidad alguien se casó, ¿verdad? Y le dijeron a los invitados: pasen y bendíganos. Y empezaron a pasar. Y la gente empezó a decir: no saben a qué se metieron, a ver cuánto aguantan. Y esas fueron las bendiciones que les lanzaron, amén. Yo creo, mis amados hermanos, porque la Biblia así lo muestra, ¿verdad? Y si está escrito, pues yo tengo que creerlo, me es necesario creerlo, de que el mejor, no significa de que el otro, mis amados hermanos, no sea ideal también, sino lo voy a aclarar, el mejor estado de la persona es cuando se casa, amén. Pero la Biblia también dice de que, sobre todo por el tiempo que nos ha tocado vivir, que a veces dice sería mejor que no se casen, amén. ¿Por qué? Por el tiempo que nos ha tocado vivir, amén. Entonces ahí estoy poniendo un equilibrio, ¿verdad? Alguien decía por ahí también de que el matrimonio es como una jaula de pájaros, que los que están adentro se quieren salir y que los que están adentro se quieren meter. Entonces imagínense eso, saber cómo les habrá ido en el matrimonio, ¿verdad? Les pregunto, mis amados hermanos, no me respondan, pero ¿qué tan bien les ha ido en el matrimonio? ¿Será que mi matrimonio, que tu matrimonio, que los matrimonios serán esto? ¿Serán matrimonios de bendición? ¿Será que dentro del tiempo que se lleva estando casado serán mayores las bendiciones o los problemas o los pleitos o las diferencias? Pues todo depende, mis amados hermanos, de quién dirija el matrimonio, amén. Ustedes y yo, mis amados hermanos, como personas casadas, ¿verdad?, llegamos a tener varios y a veces muchos y diferentes tipos de problemas dentro del matrimonio. ¿Por qué? Por lo mismo que explicábamos en los temas anteriores, porque somos demasiado humanos, somos demasiado terrenales, mis amados hermanos, y a veces muy poco espirituales. Esa es la razón por la que muchas veces las bendiciones, miren que no es una, sino yo le coloqué bendiciones del matrimonio, no llegan. ¿Por qué? Porque esto es como a alguien, por ejemplo, que le quieren dar un regalo. No sé si alguna vez les ha pasado de que ustedes quieren bendecir a alguien dándole algo y ese alguien no lo recibe. Puede ser por pena, por orgullo, pero no lo recibe. ¿Les ha pasado?
¿O no les o así les está pasando? Entonces, algo así es de que uno quiere que el matrimonio sea bendito, de que Dios desea, quiere, Él ha bendecido el matrimonio, pero muchas veces somos como esa gente, ¿verdad? De que uno quiere bendecirlo, pero no se deja. Bueno, entonces vamos a hablar de las bendiciones del matrimonio. Yo traigo acá por lo menos 4 bendiciones. Ya sé que no me va a dar tiempo a hablar de las 4, pero por lo menos vamos a empezar. Entonces veamos. Aquí es donde yo les decía, mis amados hermanos, de que aunque no estemos casados, o sea, no significa de que el tema no sea para mí. ¿Por qué? Porque vean, dice, y creo Dios, esto vamos a explicarlo porque a veces no se entiende bien, al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice después, mis amados hermanos? Varón y hembra los creó. Pero ¿qué dice al principio? Que Dios creó al hombre, pero luego abajo dice varón y hembra, a imagen y semejanza. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Creó al hombre o creó varón y hembra? ¿O solo al hombre lo creó a imagen y semejanza y a la mujer no? Pues por eso les ponía el equilibrio desde el principio. Que cuando ustedes y yo vamos al original y leemos esa palabra hombre, cuando dice y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hay un punto y una coma, ¿verdad? Amén. Esa palabra hombre significa humanidad, significa a cada uno por su género. ¿Y cuántos géneros hay de los que Dios creó? ¿No de los que el hombre se quiere inventar? 2, lo dice luego después, varón y hembra. Amén. Entonces cuando ahí dice hombre, que Dios creó al hombre, no se está refiriendo únicamente al género masculino, amén, sino se refiere a la humanidad. Y la humanidad está formada por 2 géneros que son varón y hembra, amén. Entonces cuando Dios decidió crear, mis amados hermanos, claramente lo dice ahí, varón y hembra los creó. Y de esta palabrita que viene a continuación es la que yo quiero hablarles. ¿Y qué dice ahí en rosado? Y los bendijo Dios. O sea, los creó y automáticamente al crearlos los bendice. Amén. Y luego dice ahí y les dijo, amén, sed fecundos y multiplicados. Si ustedes se dan cuenta, hay puntos suspensivos ahí. ¿Por qué? Porque es que es demasiado lo que dice. Yo no quise colocar todo para que se viera mejor. Entonces voy a tomar nada más en este momento en lo que me quiero centrar, de que entonces Dios creó al hombre, entiéndase, a la humanidad, pero los creó como varón y hembra, amén. Y luego los bendijo, amén, y les dijo, dentro de la bendición que estaba desatando, sed fecundos y multiplicados. Alguna versión dice, y les dijo, fructificar y multiplicar. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver esa palabra bendijo, y los bendijo, amén. De eso se trata, por eso, vean el título, bendiciones o las bendiciones de Dios. Dios acá está hablando claramente, amén, de que creó varón y hembra y luego los bendijo, amén. Más adelante, esto no va a ser hoy, definitivamente vamos a ver de que parte de esa bendición es de que el varón y la hembra, como lo dice ahí, amén, o el hombre y la mujer, tenemos que fructificar. O sea, dentro del matrimonio, mis amados hermanos, tienen que haber frutos. Si ustedes y yo lo vemos literalmente, pero un matrimonio, digámosle así, normal, según los estándares bíblicos, debería de ser amistad, compromiso y matrimonio. Y una vez ya casados, casi que lo siguiente que viene son los hijos. Y está bien, así es. Entonces prácticamente casi que después de que una pareja se casa, la bendición que la Biblia muestra acá es, esta versión dice, sed fecundos, pero la otra versión dice, fructificar. ¿Y cuál es la forma de fructificar? ¿Y cuál es la forma de multiplicarse? Pues teniendo hijos, ¿verdad? Amén. Bueno, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Les voy a dejar nada más esto. Vamos a mencionarlo rápidamente, de que ahí dice claramente varón
y hembra. Y como repito, y esa palabra hombre nos muestra los dos géneros que Dios creó. Amén. Dice acá, varón, sexo masculino. Y cuando se habla del sexo masculino, dice, en el ser humano, el sexo masculino se define, y resalté algunas palabras que me llaman mucho la atención, por la producción, amén, de un tipo de células reproductivas especializadas denominadas espermatozoides. Ustedes vean esto, me llama la atención. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el varón, tal y como lo dice ahí, tiene la capacidad dice, se define por la producción. Entiéndase de que como varones, amén, el Señor nos ha dotado, nos ha capacitado, valga la redundancia, con la capacidad de poder producir. Poder producir, en este caso, ¿qué? Aquí está hablando claramente de espermatozoides, ¿verdad? Pero ustedes y yo como varones, mis amados, no producimos solamente espermatozoides. Amén. El varón está capacitado para producir muchas y varias, o podríamos decir hasta cierto punto, todas las cosas que estén en el orden bíblico. Porque la Biblia muestra en el libro de Génesis capítulo 11, que cuando los hombres se unieron y tenían un solo pensamiento, dice que se unieron lamentablemente para poner una cabeza en el cielo y empezaron a construir la torre de Babel. Y ahí lo dice, palabra de Dios dice, estos son como un solo hombre y cualquier cosa que se propongan la lograrán. Entonces está escrito. Entonces el Señor nos ha dado a los varones, ya vamos a hablar de las mujeres también, mis amados, la capacidad de producir. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención? Que a la mujer le ha dado, aunque también dice ahí del hombre, ¿verdad? Al hombre le ha dado la capacidad de producir y a la mujer la capacidad de reproducir. Es lo mismo producir a reproducir. No es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien se inventó, por ejemplo, produjo el celular, pero luego vinieron, qué sé yo, los chinos y empezaron a reproducir lo que otro produjo. Ya empezaron a sacar copia y casi que todo lo que venden ahora es hecho en China. Pero las producciones originales, ¿serán de ellos? La mayoría, no. Amén. Pero de la mayoría, ¿de dónde vienen ahora todas las reproducciones? Vienen de ahí. Entonces, estamos poniendo este ejemplo para que nos demos cuenta de que no somos tan diferentes, mis amados hermanos, pero solo les hago una pregunta, por esto que estoy colocando acá, de que el hombre Dios lo dotó con la capacidad de producir. Y vamos a ver de una vez lo que dice del término femenino. Pero les pregunto, ¿qué puede reproducir la mujer si el hombre no produce? ¿Me voy a entender? El hombre tiene la capacidad de producir y la mujer de reproducir. Mi pregunta es, ¿qué puede reproducir la mujer si el hombre no produce? Pero te utilizar las células del hombre para reproducirlas con sus células. Pero si el hombre no produce, o sea, por eso mi pregunta es esa, o sea, ¿qué puede reproducir la mujer si el hombre no produce? Ahí sí ya me entendieron. Nada. Pero si el hombre produce, la mujer reproduce. Tal es así, mis amados hermanos, que más o menos con el ejemplo que ponía hermano Arnold, literalmente el varón lo que deposita en la mujer para reproducir es una semilla. La semilla la produjo el varón y la mujer la reproduce. O sea, le damos una semilla, un esperma, por lo que dice ahí, esto lo que estamos viendo, y ella reproduce, porque la Biblia dice que la mujer es coheredera de la vida. O sea, le damos un esperma y después de 9 meses o 40 semanas, ¿qué reprodujo la mujer? Un bebé, una nena, un nene. Entonces vean esto, mis amados hermanos, la importancia de que dentro del matrimonio, de que dentro de la iglesia, porque recordemos que la iglesia también es una entidad, espiritualmente hablando, femenina. Amén. La importancia, entiéndamelo así, ¿qué va a reproducir la iglesia si los pastores no producimos?
Nada. Pero ¿qué va a reproducir la iglesia si los pastores producen? Pues tampoco va a reproducir algo contrario a lo que los pastores produzcan, sino va a reproducir lo que ve producir a sus pastores. Amén. ¿Qué va a reproducir la mujer? Pues lo que el hombre produzca. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de la importancia, amén, de estar y de permanecer juntos, unidos, unánimes. Amén. Ya estamos juntos, decía alguien por ahí, pero no revueltos. Entonces tenemos que estar juntos, pero unánimes. Entiéndase, juntos y unánimes haciendo lo mismo. De que si el hombre va a producir esto, por ejemplo, por poner un ejemplo, el hombre va a producir manzanas y la mujer va a reproducir elotes. ¿Se puede? Viéndolo desde el punto de vista que lo estamos enfocando, no se puede. Si el hombre reproduce manzana, la mujer debería de decir, como lo dice en el Cantar de los Cantares: bajo la sombra del manzano me senté y su fruto, dice, fue dulce a mi paladar. ¿Cuál es el fruto del manzano? La manzana, ¿verdad? Entonces vean eso, la Biblia dice que la mujer se sentó bajo la sombra, pero es que esa sombra tampoco es la idea que ustedes nos podemos hacer solamente, ¡ay, qué calor! Y me meto bajo la sombra. No, esa sombra es, como lo muestra la Biblia, y su sombra te cubrirá, cuando le está hablando a María. Y entonces cuando la sombra la cubrió, ella dio a luz. Entonces nosotros como varones, mis amados hermanos, estamos llamados a producir sombra. Amén. Para que entonces luego venga la amada y ella desee estar bajo la sombra de su amado. En otras palabras, ella desee que el varón la cubra. Y de esa cobertura estoy hablando, mis amados hermanos, de una intimidad dentro del matrimonio, de una relación. Amén. Entonces de ahí van a producir los frutos que la Biblia dice que a la mujer le son dulces al paladar. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Bueno, entonces esto es importantísimo, mis amados hermanos, de que esto no se trata de que solamente yo como varón esté produciendo y mi esposa solo viéndome la cara. ¿De eso se trata? No, se trata de ¿qué? De trabajar los dos juntos con una misma visión. Amén. Dentro de esto, en algún momento les expliqué de que dentro de una familia, el padre, el varón, es el encargado de producir en los hijos la vida espiritual, y la mujer es la encargada de producir en ellos la vida emocional. Amén. Entonces el trabajo de la crianza de los hijos es de los dos. Por eso, mis amados hermanos, no estoy en contra, lo aclaro, pero por eso lo ideal, lo mejor sería de que en una iglesia, mis amados, de que una iglesia, mejor dicho, sea pastoreada por un matrimonio, ¿se entiende, verdad? Amén. ¿Por qué? Porque lógicamente las necesidades de un varón, física sobre todo, no las va a poder entender una mujer. Amén. Y si la persona que ministra es soltera, entiéndase, no se ha casado, ¿qué tanta experiencia, aunque no es por experiencia, podrá tener para ministrar un matrimonio? O sea, a lo que voy es de que sí se puede, pero van a haber ciertas carencias, ciertas debilidades, y al final pues no se va a producir el fruto y reproducir el fruto que uno anhela o que uno desea. Amén. Vean esto, pues dice: la hembra del sexo femenino en biología se utiliza para denominar al sexo femenino a la hembra humana que posee uno de los dos aparatos reproductores especializados, dice acá, que poseen los seres vivos con sistema de reproducción sexual. Entonces ahí nos damos cuenta una vez más, mis amados hermanos, que cuando Dios creó, claramente lo dice ahí, varón y hembra creó. Y ustedes y yo, con mucho respeto lo digo, no somos ignorantes y bien sabemos, mis amados hermanos, qué es lo que físicamente hablando, pues define que alguien es varón y que define que alguien es mujer. A mí me cuenta mi mamá de que cuando una de mis hermanas nació, dice que el doctor dijo: este es un varón. Porque no sé cómo es el asunto.
si los varones cuando nacen con el rostro hacia arriba o hacia abajo, no sé. El asunto es que mi hermana venía en posición de varón, dijo el doctor. Y cuando iba sacando la cabecita le dijo a mi mamá, es un varón. Pero cuando salió, ¿qué creen que se dio cuenta? Que lo que había dicho no era cierto. ¿Y en dónde se dio cuenta? No se dio cuenta en la cabeza, lógicamente, claramente lo dice ahí, en los órganos, en los aparatos reproductores. Amén. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, vuelvo a regresar acá, el hombre produce, amén, pero la mujer no está de brazos cruzados viendo solo lo que el hombre hace, ¿o sí? No, ella reproduce. Ahora el problema es, ¿y si lo que el varón produce es un maltrato? ¿Qué va a reproducir la mujer? No va a reproducir un maltrato, porque es reproducir. Es aquello que primeramente Dios no nos pase, mis amados hermanos. Pero el hombre dice una y la mujer dice cuatro. Ahí está, qué mejor ejemplo que una mujer hable. Amén, ¿por qué? Porque la mujer reproduce lo que el hombre produce. Amén. Entonces, mis amados hermanos, espero estarme dando a entender, ustedes y yo, el Señor nos ha hecho, amén, los que estamos casados, pues lógicamente, si estamos casados para esto, para producir y que el otro reproduzca. Y entonces, mis amados hermanos, lo voy a hablar ahorita, porque el domingo hablamos de la economía, económicamente hablando, así es como uno puede, si el anhelo no es hacerse millonario, por lo menos vivir tranquilo. Había un anuncio que sacaban allá en Guatemala en los programas, ¿verdad? Y decía, el dinero no compra las felicidades. Y salía alguien con mucho dinero y todo, pero ¿cómo se le parece? Bueno, entonces vean esto. Este es un comentario. De todos nosotros es bien sabido que ha sido Dios quien constituyó el matrimonio. El deseo del corazón de Dios siempre ha sido tener comunión con su creación y formar una gran familia, como lo describe la palabra, la familia de Dios. Vean que dice Efesios 2:19, así pues, ustedes y yo, mis amados hermanos, ya no somos extraños, decimos amén, no somos extranjeros, sino que ahora ustedes y yo somos conciudadanos de los santos y somos, dice ahí, de la familia de Dios. Entonces Dios tiene familia, mis amados hermanos. Amén. Y nosotros también. Amén. Y nosotros no solamente también tenemos a nuestra familia, sino que también somos parte de la familia de Dios. ¿Ok? Y ustedes y yo entendemos de que no se puede formar una familia, ¿sí? No hay un matrimonio. Amén. Estamos hablando en el orden bíblico, ¿verdad? Bueno, empezamos entonces, mis amados hermanos, a ver cuál es la primer bendición. Amén. Esto que estamos viendo y lo que vamos a ver en la pantalla a partir de ahorita son los significados. Amén. Perdónenme que regrese, porque están anotando, ahí voy a dejarlo. De esta palabra, y los bendijo. Amén. Esa palabra bendijo, amén. Cada uno de los puntos que vamos a ver ahí, como por ejemplo ahorita, arrodillarse o postrados en adoración, esos son significados de la palabra bendijo. Entonces, cuando Dios bendijo al varón y a la hembra, estas son, que parecieran similares, pero no es lo mismo, dos bendiciones que desató sobre el varón y la hembra. Número uno, con esa bendición le dio la capacidad de poder arrodillarse. Y pregunto, ¿será lo mismo arrodillarse a postrarse en adoración? No es lo mismo, ¿verdad? Yo me puedo, por ejemplo, arrodillar, por allá hay un agujero, ¿verdad? Para limpiar ese agujero, y estoy arrodillado. Y no significa de que porque estoy haciendo eso, estoy adorando a Dios. Amén. Entonces vean acá, esta es, mis amados hermanos, yo repito, les digo, solo traigo 4. Hay muchas más. En los mismos significados que encontré, hubieron unas que no quise colocar, porque si no, el tema se hace extenso. Imagínense del tema anterior
de la esclavitud del matrimonio salieron 7 prédicas y no lo terminamos. Hoy las mandé ahí al grupo por si desean, como decía, compartirlas con alguien, desean volver a escucharlas. Entonces imagínense cuántos temas pueden salir de acá también. Entonces, número 1, que nos quede esto claro. Cuando Dios dice y que bendijo al varón y a la hembra, les dio esta capacidad. Con esa bendición, miren qué tremendo es el Señor, nos dio la capacidad de poder postrarnos en adoración. Yo entiendo, mis amados hermanos, de que hay gente lisiada. Amén. Hay gente que literalmente no puede arrodillarse. Amén. ¿Y será que porque no puede arrodillarse entonces no tiene esta bendición? La tiene. Amén. Pero si ustedes y yo tenemos la capacidad físicamente de poder arrodillarnos, hagámoslo. Yo, que Dios me libre de hablarles con orgullo, mis amados hermanos, no, pero les digo algo, muy pocas personas conozco yo que se postran. Y aún algo todavía que he notado, muy pocos pastores conozco yo que se postran. Pero yo les hablo por mí, y les pudiera decir, les hablo aún por mi esposa, no porque ella me lo diga, sino porque yo lo he visto. Pero cuando yo no estoy acá, entiéndase, cantando, ¿verdad? Yo no soporto estar de pie. Estoy hablando por mí, no estoy diciendo ustedes hagan lo mismo, estoy poniendo un ejemplo. Yo no soporto estar de pie. Hay un momento en el que para mí es una necesidad postrarme. Y normalmente cuando estoy yo sentado en las sillas recibiendo, normalmente siempre me postro. Y no es porque para que me vean, no, es que es una necesidad de postrarme y adorar, postrarme en adoración. Y miren, pudiera parecer esto que les voy a decir muy místico, pero no es así, porque yo lo he vivido. Pero cuando me postro, mis amados hermanos, yo siento en mi espíritu algo diferente a cuando estoy parado. Amén. Más sin embargo, tampoco significa, ¿verdad? Porque lo acabo de aclarar, de que si alguien no tiene la capacidad de poder postrarse, él no va a ser bendito o ella no va a poder ser bendecida. No estoy diciendo eso. Amén. Pero entonces a lo que yo voy es, y espero me den a entender, de que entonces si yo me arrodillo o me postro en adoración, no es por mí, sino es ¿por qué? Porque Él me dio esa bendición. ¿Sí me voy dando a entender? Amén. Bueno, entonces vean pues. Y lógicamente, mis amados hermanos, como lo dije al principio, ¿verdad? Cuando Dios los bendijo a la humanidad. Amén. Cada uno de nosotros, estemos o no estemos casados, tenemos esta bendición. Amén. Bueno, veamos, vamos a avanzar acá. Entonces, ahí hasta arriba está escrita la palabra bendijo. Amén. Perdón. En hebreo, esa palabra se escribe, no sé si así se pronuncia, pero por lo menos en español se pronuncia barak. Así se escribe la palabra bendijo o bendición en hebreo. Amén. Y acá abajo está todo lo que ven ustedes ahí en el cuadro, mis amados hermanos, está relacionado a la palabra esa que Dios bendijo, pero ligada a esto. La palabra bendijo significa, gracias, arrodillarse. Amén. Y también si lo logran ver ahí en celeste, ¿qué dice ahí en celeste? Muy bien. Hoy lo quise hacer el cuadrito así, porque ya me di cuenta que si los hago de la otra forma están ahí como... Entonces ahí se mira mejor, ¿verdad? Entonces repito, todo lo que está en el cuadro no son diferentes significados como normalmente lo hago, sino todo lo que está en el cuadro son los significados de la misma palabra. Solo que traigo el significado de la palabra bendijo, traigo el significado de la concordancia, por eso ven ustedes que ahí dice Strong, es una concordancia. Abajo dice diccionario, son significados de la misma palabra, arrodillarse, de un diccionario secular. Y abajo dice Biblia, es una base bíblica de lo, pues valga la redundancia, de lo que la Biblia habla acerca de lo que acontece cuando uno se arrodilla.
Amén. Por lo menos les quiero dar este punto, por lo menos. ¿Por qué? Porque como les dije, traigo 4 puntos. Ahí está el segundo, aquí está el tercero y aquí está, ahí está el cuarto. Amén. Y ahí terminaría el tema. Pero por lo menos les voy a dar el primer punto, es que cuando Dios decide, mis amados hermanos, bendecir al matrimonio, amén, le dio la capacidad de poder arrodillarse. Amén. Le dio la capacidad de poder postrarse en adoración. Ahí se van a dar cuenta ustedes, cuando veamos 1, 2, 3, 4, estas 4 bases bíblicas, de que eso no es cualquier cosa. De que si ustedes y yo, mis amados hermanos, recuerden que lo estamos centrando en el matrimonio. Amén. Pero los ejemplos que voy a poner, amén, por ejemplo acá o acá, Daniel no está hablando de que él hacía eso con su esposa, no, solo está hablando de que él se arrodillaba. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? De que si yo lo hago como matrimonio o como persona individual, de todas formas voy a recibir esas bendiciones. Y ya, que se nos quede esto, el hecho de que yo pueda arrodillarme o postrarme en adoración es una bendición, que como se los decía, hay gente que no puede hacerlo, simple y sencillamente no puede. Amén. Pero yo si tengo la bendición, entonces lo voy a hacer, lo voy a aprovechar. Amén. Veamos. Entonces la palabra bendijo significa arrodillarse para bendecir a Dios como acto de adoración y viceversa. Bendecir al hombre como beneficio, postrado en adoración. Entonces miren, yo me arrodillo, amén, para bendecir a Dios, como lo dice ahí, como un acto de adoración. Pero luego dice viceversa. No es que Dios se arrodille para bendecirme a mí, sino como consecuencia de que yo me arrodillo para bendecirlo o adorarlo, Él me bendice. Dice ahí, viceversa, al hombre como beneficio. Entonces vean, sorprendentemente no lo hacemos, lógicamente por eso, pero está escrito, mis amados hermanos, que como consecuencia de que yo me arrodille como matrimonio, amén, con mi matrimonio, con mi esposa, va a haber un beneficio. Yo les decía algo a los hermanos en Guatemala, porque la mayoría de gente en Guatemala con la que pastoreábamos era gente de negocio. Y yo les decía a ellos, ¿quién de ustedes invierte en su negocio para perder? Antes bien, todos invertimos en el negocio, ¿para qué? Para ganar, ¿verdad? Para obtener más de alguna ganancia. Entonces quiere decir que ustedes y yo logramos entender bien lo que son los beneficios. Hacer algo, pero lógicamente voy a obtener un beneficio. Si no, simple y sencillamente lo dejo de hacer. El detalle acá es que como estamos hablando de las bendiciones del matrimonio, mis amados hermanos, ¿qué pasa si yo dejo de arrodillarme? Miren, yo les voy a, no sé cómo decírselos, pero no sé si ustedes ya lo habrán notado en su matrimonio o como personas individuales, pero miren, dentro del matrimonio, amén, a veces hay uno que influye más en el otro. ¿Lo habrán notado? De decir, sí, pastor, yo soy el que influye. No, dicen, yo soy la que influye. Por eso dije, influye más. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. De que si hay uno dentro del matrimonio que influye más, ¿qué hace el otro? Influye menos, pero no significa de que no influya. Sí influye, pero influye menos. No sé si se van a animar a responderme, mejor no me respondan, no va a ser que en la casa, ¿cómo es eso que usted o que vos influís más? Mentira. Pero pregunto, ¿se habrán dado cuenta ustedes quién influye más dentro de su matrimonio? Yo les puedo decir, pero ahí está mi esposa, mejor no. De que hay cosas en las que yo lo sé, mis amados hermanos, pero a veces ni cuenta me doy. Cuando me doy cuenta, ya lo hice. ¿Qué pasó ahí? Que ella influyó sobre mí. Y sé también, porque lo logro percibir, ver, notar, cuando yo influyo sobre ella.
Entonces en el matrimonio tiene que haber una influencia, lógicamente, si estamos hablando de arrodillarse, de postrarse en adoración, en la que si yo, perdón, aquí hablo como persona individual, si yo, pero como casado o como miembro de una familia, busco más arrodillarme, busco más la intimidad, busco más la adoración, ¿qué creen que va a pasar en mi casa? Exacto, voy a influir más. La bendición no es el orgullo, es de que voy a influir para algo bueno. Pero ahora lo vemos del otro lado. Y si yo dejo de arrodillarme, dejo de postrarme, ¿será que voy a influir también o será que no voy a influir? También voy a influir. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que la santidad que haya en mí como esposo o como padre influye a mis hijos, influye a mi esposa. Y la santidad que haya en mi esposa de igual forma influye en mí e influye en mis hijos, en los hijos de mi esposa, que al final son los mismos, ¿verdad? Pero para poderme dar a entender. Amén. Ahora bien, vean esto pues. Según la concordancia Strong, ¿qué significa arrodillarse? Ya vimos que bendecir significa arrodillarse. Ahora vamos a ver qué significa arrodillarse. Arrodillarse significa adoración, bendición y loar. ¿Y qué es loar? Decir cosas, elogios de una persona o de una cosa, resaltando sus cualidades o méritos. Entonces, mis amados hermanos, uno de los grandes conflictos dentro del matrimonio o dentro de las relaciones, no precisamente relaciones de matrimonio, es que normalmente, porque así está escrito, el ser humano, dice la Biblia, que sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Solo les voy a enseñar algo acá. ¿Qué ven ahí en la imagen? Por lo menos son dos cosas distintas. ¿Qué ven? Esa es una y la otra. Ah, muy bien. ¿Saben ustedes, mis amados hermanos, qué? Esa bendición que Dios da y los bendijo Dios, ¿tiene la capacidad de tocarnos el cerebro? Imagínense qué tremendo, mis amados hermanos. ¿Por qué entonces es que muchas veces, a pesar de que los años van pasando, por qué siento como que mi matrimonio no avanza? Porque a veces hasta el cerebro, mis amados hermanos, está fundido. ¿Y cómo va a avanzar si el pobre o la pobre hasta el cerebro tiene fundido? O sea, no es algo, esa bendición que Dios dio, solamente espiritual, es algo físico aún. Amén. Y la Biblia muestra, por eso les coloqué ahí esa imagen, y lo vamos a ver, hoy no, definitivamente, de cómo, mis amados hermanos, la bendición que Dios da me transforma a mí el cerebro y entonces tengo la capacidad de amar al cónyuge, aunque a veces no se lo merezca, el infeliz o la infeliz. O todos los días nos levantamos con ganas de amar al cónyuge. Hay veces en las que no dan ganas de amarlo, sino cae mal, a veces cae mal. ¿Qué está pasando ahí? Es que el cerebrito algo nos está trastocando. Miren, estoy estudiando un tema, vamos a ver si me recuerdo del título. Lo titulé La esencia del alma trastocada. Y si Dios no lo permite, de eso voy a predicar el domingo. Si Dios no lo permite. La esencia del alma trastocada. ¿Qué pretendo? Bueno, el Señor sobre todo ministrar el día domingo. De por qué se cambiamos, mis amados amigos. ¿Qué nos lleva? Estamos hablando, centrándonos en el matrimonio. Adentro del matrimonio, si yo tomé una decisión, por ejemplo, todo aquel que llegó a casarse y llegó al altar, prometió amor eterno. Y como lo dicen la mayoría de pastores, hasta que la muerte los separe. ¿Y qué lleva a las personas a que tal vez 15 días tienen de haberse casado y ya no se aguantan? Miren, mi esposa y yo conocimos a una persona que cuando pasó lo de la pandemia, se recuerdan, ¿verdad? Nos encerraron a todos. Y él decía
A ver si no de esta pandemia salgo divorciado, porque nunca he estado tanto tiempo junto a mi esposa. Imagínense. Yo le digo, para mi esposa y para mí, ese encierro es algo tan rico, mis amados. ¿Y por qué? Porque solo nosotros 4, qué rico. Pero cuando se abrieron las puertas, ya no éramos solo los 4, y ahí ya. Si no lo buscan, son los hermanos de la iglesia, atenderlos tú. No, ¿qué pasa pues? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está, hermano? Dios me lo bendiga, bienvenido, qué gusto verlo. Venga, hasta les dramatizo acá para que ustedes se rían. Ok, entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque la bendición de Dios hace que ustedes y yo, dentro del matrimonio, y ustedes y yo, dentro de cualquier relación, aprendamos a ver las cosas buenas que las personas tienen. Pastor, pero me dijeron, pero me hicieron. Pero ¿será que tan malo es él o ella que se parece a mí? ¿Me di a entender o no? No, no es tan malo él, ni yo lo soy. Amén. Simple y sencillamente, de que cuando la bendición de Dios se aparta, se aleja, es porque ya no estoy buscándolo de rodillas. Es porque he dejado de postrarme. Pues ¿qué tengo que hacer? Volver a postrarme, volver a arrodillarme. ¿Para qué? Para amar a aquel que a veces no se lo merece. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces pregunto, ¿es importante que como matrimonio nos arrodillemos? ¿Es importante que como matrimonios nos postremos a orar al Señor? Es importante, mis amados hermanos. Amén. Miren aquí, ustedes no se preocupen, mis amados hermanos, de que en los momentos de alabanza o en los momentos de adoración, Dios mío, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo agarro una silla para postrarme, ¿qué puede pasar? No puede pasar, lógicamente, si la silla está vacía, agárrala. Si no está vacía, no se la va a quitar el hermano. No va a pasar nada, mis amados hermanos. Lo importante acá es la condición, la necesidad del alma. Y les digo algo, háganlo y se van a dar cuenta que a su tiempo su esposa lo va a estar haciendo, su esposo lo va a estar haciendo, sus hijos lo van a estar haciendo, ¿no? Sin necesidad de que les digan, bueno, esta noche vamos a orar todos y todos se pueden orar. ¿Qué ganas le van a dar a uno de orar así, hermano? Ninguna, ¿verdad? Bueno, según el diccionario, vean esto, ¿qué significa esta palabra arrodillarse? Vean, me llamó la atención, son un significado muy interesante. Señal de respeto. ¿Se acuerdan ustedes, sobre todo en los tiempos antiguos, por qué? Bueno, en los tiempos antiguos pasaba algo importante y la gente se postraba. ¿Cuál fue el problema de Naamán? No era Naamán. ¿Cómo se llamaba aquel que quería matar a Mardoqueo porque no se postraba? Amán. ¿Cuál fue el problema de Amán con Mardoqueo? De que la Biblia dice que él entraba al templo, a la ciudad, por las puertas de la ciudad, y Mardoqueo, ¿qué hacía? No se postraba. Él quería que se postrara. ¿Por qué? Porque el postrarse, el arrodillarse, es una señal de respeto. Amén. Lógicamente, mis amados hermanos, ustedes y yo entendemos, ¿verdad? De que yo me recuerdo, por ejemplo, que cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa, ¿cómo creen que lo hice? Arrodillar. Las 2 veces, cuando le dije que si se quería casar conmigo, y luego cuando eso lo hice pues en privado, ella y yo, ¿verdad? Y cuando lo hice público, las 2 veces me arrodillé. ¿Por qué? Por señal puede ser acá de respeto, amén, pero tiene otros significados, una señal de veneración, una señal de adoración, una señal de humildad. Y vean que no es casualidad, estamos en años de reconocimiento, de que el postrarse es señal de reconocimiento. Amén. Lógicamente aquí, mis amados, estamos hablando de arrodillarse postrado en adoración delante del Señor. Y esto, como ya lo vimos, ¿verdad? Esta es la bendición que Dios desató sobre varón y hembra. Pero voy a avanzar. Vean, ¿qué dice la Biblia, mis amados hermanos? En Lucas, capítulo 5, versículo 8. No sé si se logre ver hasta abajo, pero yo se los leo acá. Dice, Lucas capítulo 5, versículo 8,
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, amén, ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque soy. Solo eso lo van a ver. Ahí dice: porque soy hombre pecador. Entonces, mis amados hermanos, ay, perdón. Pregunto: ¿por qué tanto problema entre el matrimonio? Lo estoy sacando de esa cita. Apártate de mí, Señor, se puso de rodillas porque yo soy un hombre pecador. ¿Por qué tanto problema en el matrimonio? Porque no se pone de rodillas, pastor. No, no es por eso. El apóstol Pedro se puso de rodillas y luego, ¿qué dijo de rodillas? Soy un hombre pecador. Pues, ¿por qué tanto problema entre el matrimonio? Por el pecado, eso. Puede ser. Bueno, así es. ¿Por qué tanto problema entre el matrimonio? Como decía hermana Melissa, sí, por el pecado. Yo me quiero centrar en esto. ¿Por qué? Miren, viene por ahí, solo vamos a ver dónde está. Se los quiero enseñar. ¿Dónde está? Yo creo que es aquí. No. Que aquí es. Vean ahí en donde dice strong, los significados. Son los significados de la palabra dichoso. Dice: estar estable, ir hacia adelante, pero vean el que sigue: reprender a los desviados. Ok, nada más se los quería demostrar para que vean que ahí está. Eso lo vamos a hablar más adelante. Ok, recuérdense que estamos hablando del matrimonio. Todo lo que está acá son significados de esa palabra bendijo. Y uno de los significados de esa palabra bendijo es reprender a los desviados. Acabamos de decir, ¿por qué tanto problema entre el matrimonio? Porque uno no reconoce. Ahora les pregunto, ¿y cómo nos ponemos cuando viene mi cónyuge y me reprende porque me desvié? Entiéndase, no porque yo ando metido, sumergido en pecado. No, hice algo que no era correcto, punto. ¿Cómo nos ponemos? Cuando viene él o ella en particular, ¿nos gusta? Entonces, ¿por qué tanto problema entre el matrimonio? Porque somos somos muy humanos. ¿Y saben cuál es? Veo yo, mis amados, no sé si decir el colmo o la bendición, no sé cómo decirlo, de que muchas veces nuestro cónyuge nos dice X cosas que están malas. Nos enojamos cuando él o ella no lo dice. Y luego viene tal vez el pastor o el apóstol y nos dice exactamente lo que nos dijo él o ella, y ahí sí lo recibimos. ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir? No, pues, no sé si les ha pasado, pero a nosotros les digo, y no me da vergüenza decirlo, si nos ha pasado. A veces yo le he dicho a mi esposa me ha dicho, y yo le digo, no me hace caso, ella me dice, no le hago caso, y me dice el apóstol: con mucho gusto, amado apóstol. ¿Y por qué ahí sí hacemos caso? Porque no reconocemos, mis amados hermanos, que el cónyuge que Dios nos dio tiene autoridad. Miren, yo creo que no se los leí, fíjense. Aquí no se los leí. Y los bendijo Dios, otorgándoles cierta autoridad. También en parte de la bendición de Dios, ya como matrimonio, es que Dios nos ha dado autoridad, mis amados. Yo como esposo tengo autoridad para poder corregir a mi esposa. ¿Y será que ella no? Si somos esposos, ninguno es más ni menos que el otro. Somos esposos, amén. Pero el gran problema es de que a mí como hombre no me gusta que ella me diga nada, menos si son mis errores. Entonces, si a mí no me gusta, a veces yo le digo algo a mis hijos: si no les gusta que les diga nada, entonces pórtense bien. Entonces, ¿por qué no lo agarro para mí? Si no me gusta que me digan nada, ¿verdad que sí? Recibo. Entonces, ¿cuál es el problema entre los matrimonios, mis amados hermanos?
de que muchas veces somos muy buenos para señalar al otro, pero se nos olvida que yo también soy pecador. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Lo que estamos hablando. Mejor voy a postrarme a rodillas. Mejor me voy a ir a postrar en adoración. Y ahí la Biblia muestra claramente que de rodillas delante del Señor, no delante de ningún hombre, para entender de que es en adoración, el apóstol reconoció su condición. Ustedes y yo vemos a varios siervos que se les apareció un ángel y se postraron. Y el ángel le dice: levántate, porque yo soy igual que tú, un siervo. Pero cuando ellos se postran delante, por ejemplo, del ángel de Jehová, ese ángel no dice levántese. ¿Por qué? Porque ese es Cristo. Es Dios. Él recibe adoración. Ustedes y yo nos es necesario adorarle. Y aquí no vemos que Jesús le dijo: levántate. Amén. Entonces, ¿qué nos hace falta en el matrimonio? Aunque yo tal vez lo dije mal, no debería de hacernos falta, porque si ya nos bendijo, entonces, para ustedes y para mí, como matrimonios, como personas individuales, debería de ser esto un deleite o una necesidad, postrarnos delante del Señor. Y postrado delante del Señor, voy a reconocer, mis amados hermanos, ¿de qué? De que para empezar, primeramente, valga la redundancia, yo no hago muy bien todas las cosas. ¿Y mi cónyuge? Ese peor, pastor, esa peor. No, tampoco las hace bien. Amén. Y el hermano, la hermana, tampoco las hace bien todas, pero yo tampoco hago bien todo lo que hago. Amén. Entonces mejor me postro en adoración, reconozco mi condición, y si alguien me hizo algo, perdónalo al Señor porque no sabe lo que hace. O vamos a hacer como Boanerges, Juan y Jacobo. Señor, ¿quieres que oremos y que me descienda fuego del cielo y que los consuma? A veces dan ganas, ¿verdad? Pero después, cuando ya nos estén enterrando, ya van a andar llorando: sí, tan bueno que era mi esposo. Bueno, vean esto. Aquí todavía tengo unos minutos. Quiero que veamos estas citas, mis amados hermanos, de las grandes bendiciones, las grandes consecuencias, pero también la gran, es que no es una humillación, sino la gran humildad que se tiene que tener, valga la redundancia, para poder postrarse, para poder ponerse rodillas. Vean pues, dice Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Una de las causas por las cuales ustedes y yo, como matrimonios o como parte de una familia, por las que debemos doblar nuestras rodillas, es por nuestra familia. Ahora pregúntese: ¿quiénes son los miembros de su familia? ¿Quiénes son su familia? Ahí podemos pensar, si pienso como esposo, ¿quién sería mi familia? Mi esposa. Si pienso como padre, ¿quién es mi familia? Mis hijos. Si pienso como hijo, ¿quién es mi familia? Si pienso como hermano, ¿quién es mi familia? Mis hermanos. Si pienso como, ¿qué más? ¿Cómo? Como familia. Si pienso como nieto, mis abuelos. Si pienso como sobrino, mis tíos. Si pienso como... ya déjame de pensar. Imagínense. Entonces, des en cuenta, una de las grandes razones, causas, mis amados, para doblar nuestras rodillas es nuestra familia. Amén. Nuestra familia. Y la pregunta es: ¿y por qué debo doblar yo rodillas por mi familia? Bien, hay muchas causas, muchas. Para que los bendiga el Señor. ¿Por qué más puedo doblar rodillas? Para que los cubra, para que los guarde. ¿Por qué más? Hay muchas situaciones. Algún miembro de mi casa los cubrimos con la sangre de Cristo. Está enfermo. ¿Qué debo hacer? Doblar rodillas. Amén. ¿Tiene alguna necesidad económica? ¿Qué debo hacer? Doblar rodillas. Amén. Démonos cuenta de la importancia de que como matrimonio doblemos rodillas. Amén. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Por qué debo doblar rodillas también? Ay, ¿de cuánto estamos hablando, pastor? ¿De cuánta riqueza estamos hablando?
Las riquezas de su gloria, mis amados hermanos, son incontables. Tú y yo doblemos rodillas, hagamos lo que tenemos que hacer y Él hará. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Por qué otra causa tengo que doblar rodillas? Porque tenemos un hombre, entiéndase, ¿verdad? No es que las mujeres tengan un hombre interior, ¿verdad? Sino hay un ser interior que dice acá, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y muchas veces, ¿cómo se encuentra ese hombre interior? Esa mujer interior, ¿cómo se encuentra? A veces no está tan fortalecido, está débil. Amén. Puede sentir cualquier cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Doblar rodillas. Amén. Dice acá, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Amén. Entonces, ¿por qué debo yo de doblar rodillas? Porque tengo muchas personas que amo, mis amados hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de pelear por ellos? Pelear por los míos. De rodillas. Pero avancemos. Me quedan, creo, 1, 2, 3 y termino. Vean esto. Hechos 7:60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Clamó a gran voz. Señor, ¿qué dice, mis amados hermanos? No los tomes en cuenta. Llévatelos, Señor, o te los mando. Yo ya no aguanto, Señor. ¿Eso dice? A veces sí. No, eso no dice ahí. ¿Ahí qué dice? No le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué tengo que doblar rodillas? Porque ahí sí, como decía, porque a veces sí dan ganas de mandárselo, pero es correcto. Ahora, si me voy dando a entender en el tema, ¿por qué dan ganas de mandárselos? Bueno, sí, está bien la respuesta, pero ¿por qué a mí me dan ganas de mandarlos? Porque he dejado de doblar rodillas, he dejado de buscarlo en adoración. Y si yo me doblo mis rodillas y lo busco en adoración, ¿qué creen ustedes que va a pasar con todo aquello que yo siento? Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Señor, perdónalos, son ignorantes. ¿Me doy a entender? Nos hará falta doblar rodillas. ¿Verdad que sí? Nos hace falta doblar rodillas. Bueno, a doblar rodillas. Por eso les decía que el doblar rodillas es un acto de humillación como de humildad. Porque no es fácil, mis amados hermanos, si seguimos siendo seres humanos. No somos de piedra, tampoco somos de papel. Tenemos sentimientos, tenemos corazoncito. ¿Sí o no? Y duele, como se acuerdan cuando hablamos del rechazo. ¿Por qué el rechazo duele tanto? Porque se activan en el cerebro las mismas líneas, las mismas vías, explicábamos en aquella oportunidad, que se activan cuando uno siente un golpe. O sea, que el rechazo es como un golpe. Que me hagan algo es como un golpe. Amén. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Y puesto de rodillas, aquí está hablando de Esteban, cuando lo apedrearon y lo mataron. Miren qué capacidad tuvo Esteban. La misma capacidad que tuvo Jesús en la cruz. Perdónalos, que no saben lo que hacen. La Biblia dice ahí de Esteban, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, clamó diciendo: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice durmió, ¿verdad? Pero literalmente, la verdad, lo que pasó fue que lo mataron. Y yo no sé, mis amados hermanos, qué tanto ustedes y yo hayamos sufrido, pero lógicamente si estamos aquí es que no nos han matado. Ya no hemos sufrido tanto como sufrió Esteban, ni como sufrió Jesús. Y a pesar del sufrimiento que ellos tenían, tuvieron la capacidad de doblar sus rodillas, de humillarse, de entregar su dolor, de entregar su venganza, sus deseos, de llévatelos, Señor, te los mando. Y dijo: no les tomes en cuenta el pecado. ¿Por qué? Porque la misma misericordia que Dios tiene con nosotros y que queremos que tenga con nosotros cuando fallamos,
la misma misericordia va a tener con todos. Porque escrito está que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos, sin excepción, procedamos al arrepentimiento. No sé, mis amados hermanos, qué tan tremenda se imaginan ustedes a Jezabel. ¿Qué tan tremenda se la imaginan de 1 a 10? 11, ya sabía yo que iban a decir 11. Y la Biblia dice que aún con ese 11 de tremenda, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero no quiso, pero le dio la oportunidad. Entonces no creo, nos cubrimos con la sangre de Cristo, que ninguno de nosotros tengamos esa capacidad tan jezabélica, pero aunque fuera el caso, Dios nos va a dar la oportunidad de arrepentir. Y a los que nos hacen daño, también nos va a dar la capacidad de arrepentirse. Entonces lo que nos queda a nosotros es, mis amados hermanos, como matrimonio, amén, como miembros de una familia, no contaminarnos los unos a los otros. Bueno, aquí creo que no lo he comentado, pero allá en Guatemala pasó algo, mis amados hermanos, de que habían dos vecinos, ¿verdad? Dos familias vecinas. En una oportunidad pasaron las dos mamás. Vino una y saludó a la otra. Buenos días. La otra, la vecina, no saludó. Bueno, no escuchó, qué sé yo. Al otro día, la misma historia. Buenos días. La vecina no volvió a responder. Entonces ya empezó a entrar, güey. Al otro día, buenos días. Y la vecina no respondió. Entonces, al cuarto día, ya no le vuelvo a hablar. Ya no le habló. ¿Y qué creen que pasó en la relación con las dos familias? Las dos familias se dejaron de hablar. ¿Y qué problema hubo? Ninguno. ¿Y por qué se dejaron de hablar? Por la contaminación. Bueno, ya voy a terminar, mis amados hermanos. Entonces se dan cuenta de que necesitamos doblar rodillas, mis amados hermanos. Con mucho respeto lo digo, porque a veces ustedes y yo somos muy orgullosos. Queremos que quien nos las hizo, nos las pague. Pero no se trata de eso, mis amados. Que quien nos la hizo, que se la cobre el Señor. Amén. Y estar con mucho cuidado, porque miren, pues la mayoría de nosotros cuando nos hacen algo malo, Señor, probablemente venimos a llorar. Hazme justicia, Señor. Y si el Señor nos hiciera justicia primero por todo lo malo que hemos hecho, ¿será que le va a dar tiempo a hacernos justicia por lo malo que nos hicieron? Probablemente ya no hay tiempo, porque son demasiadas, según la Biblia, las cosas malas que ustedes y yo hemos hecho. Pero bendita misericordia, bendita gracia, Él mismo nos bendijo y con esa bendición nos dio la capacidad de doblar rodillas. Amén, de que con nuestras rodillas dobladas tengamos la capacidad de perdonar ¿a quiénes? A los que nos están matando. Lucas 22:41, esta y otra y termino. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció el ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué debo doblar rodillas? Sí, pero antes dice acá, y puesto de rodillas oró diciendo: si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿por qué debo doblar rodillas? Para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y ahora la pregunta es: ¿y cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Será que, porque Él dice ahí, pasa de mí esta copa? Esa es la voluntad de Él. O sea, Padre, no permitas que yo muera. Que se muera Judas. ¿Te hubiera sido fácil matarme, entregar a Judas o no? Después de todo lo que había hecho, cualquiera lo entrega. Pero ya se había quitado la vida. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque ¿será que lo que tú y yo queremos hacer? ¿Será que lo que tú y yo hemos planeado hacer ya lo vamos a hacer? Porque ya doblegamos nuestra voluntad. Y lo que voy a hacer es la voluntad del Señor. La mayoría, les digo y le digo con mucho respeto, de nosotros hacemos nuestra propia voluntad casi que todos los días. No rendimos nuestra voluntad delante del Señor casi que ningún día. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, con aquellas cosas que ustedes y yo queremos hacer. ¿Por qué?
Porque muchas cosas, o la mayoría de cosas que ustedes y yo hacemos, no son voluntad del Señor. Pues, ¿qué tengo que hacer? Doblar rodillas, postrado en adoración. Yo les digo, yo tengo testimonio porque yo estaba ahí. La primera vez que yo escuché que ese canto de alas de paloma fue, yo no era ni pastor, imagínense, y ya voy a cumplir 17 años de ser pastor, en un retiro de Benecer, allá en Guatemala. En ese momento, en la iglesia en la que yo me congregaba, ya le faltaba poco para terminar de echar la terraza. Tal vez era un poco más grande de ancho que este, y de largo también. Pero cada tramo de esos, imagínense como 20 años tal vez eso, era una gran cantidad de dinero, no sé, tal vez calculando como $500,000. Hagan cuenta de un tramo de esos, de aquí para acá, un tramo de esos. Y tenía como 9 tramos de todo el templo. Y hacían falta 2 o 3 tramos acabarlos de aquí arriba para terminar de construir, de echar toda la terraza. Pero ya no habían fondos en la iglesia. Y yo me recuerdo, porque ahí, repito, ahí estaba yo, a la par mía estaba el que era mi pastor. Y cuando empezamos a escuchar ese canto, nos quebrantó por primera vez que lo escuchamos, hace como 20 años. Y yo escuchaba la oración de él, y él llorando le pedía al Señor que le proviera para eso. 3 tramos faltaban, ya me acuerdo, 3 tramos faltaban. Pero tiempo atrás había pasado algo para mí también muy doloroso, de que un hermano decidió ir a hablar con el pastor, y el hermano era muy carismático, caía bien, pero le dijo que se iba para los Estados Unidos y se fue. Nos dolió porque era muy buen hermano. Se fue. Pasó el tiempo y el pastor estaba clamando, pidiendo al Señor la provisión para eso. ¿Y de dónde creen ustedes que viene la provisión? Ese hermano llamó al pastor: pastor, mire, tengo una ofrenda y se la voy a mandar. Hagan de cuenta que la ofrenda era de $1,500,000 y la mandó, y se echaron los tres tramos que faltaban en enterrar. Pero ¿en dónde se recibió esa provisión? Postrado, tirado estaba, ni postrado estaba, de rodillas, adorando. Amén. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces ustedes y yo tenemos un deseo, pero a veces ese deseo no es la voluntad del Señor. Entonces, ¿en qué momento debo yo de tomar decisiones? Cuando yo esté de rodillas y el Señor me habla, entonces a tomar mi decisión, a hacer mis cosas, y lo voy a hacer 100% seguro de que voy a hacer la voluntad del Señor. ¿Amén? ¿Saben cuál es el problema, mis amados hermanos? Les hago una preguntita. Miren, pues se los voy a aclarar. Mejor les pregunto. Ustedes están escuchando el tema, ¿sí? ¿Quién les está hablando? Ya lo resolvió el hermano. Les está hablando Dios a través de mí, que yo les iba a decir. ¿Quién les está hablando? Pues quien les está hablando soy yo. ¿Pero de qué les estoy hablando? ¿Les estoy hablando de mi vida? No, estoy hablando de lo que está escrito, de lo que Dios dijo, que varón y hembra los crió y los bendijo. Y esa bendición es la capacidad de poder postrarse de rodillas para recibir su voluntad, para perdonar a los que nos hacen daño. Amén. Entonces, el conflicto con muchas de las ovejas es de que oyen la voz del pastor, pero se pretende de que solo es la voz del pastor. Pero como bien lo decía hermano Al, pero es que así es, mis amados, Dios habla por medio de los pastores. Pero a veces no lo entendemos así. El pastor habla y pensamos que es el pastor el que habló y no Dios. Amén. ¿Y para qué nos puso Dios pastores? ¿Acaso no para que nos hable? ¿Sí o no? Amén. Bueno, y termino. Últimamente me he estado pasando el tiempo, hermanos, pero ya termino. Daniel capítulo 10 y versículo 10 al 12 dice: y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. O sea, ¿cómo estaba? Estaba de pie, ¿verdad? Y sobre las palmas de mis manos. Vean cómo se puso, casi que como un perrito, en 4 ahí, de rodillas y de manos.
Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie. Pues ¿para qué lo hizo que se arrodillara? Solo para decirle: está atento a lo que te voy a hablar. Pero ¿en dónde le dijo eso? ¿En dónde le habló? De rodillas. Miren qué tremendo, mis amados. Entonces muchas veces, tal vez voy a hacer algo exagerado, ¿verdad? Señor, ¿será que dejo a esta, dejo a este? ¿Qué hago? Vaya a arrodillarse. ¿Y qué creen que le va a decir el Señor? No, de que el divorcio no lo inventó él. Amén. Si nos dice la Biblia de que el divorcio, se inventó por la dureza del corazón de ustedes, le dice el Señor Jesús. Pero no, pues no, desde el principio no fue así, porque desde el principio responde él: varón y hembra los crió, los bendijo. Entonces pregunto, ¿será que espero que me respondan, ¿verdad? ¿Será que el hecho que yo tenga el deseo de ponerme de rodillas, ¿será que eso es mío? ¿O es que yo estoy tomando la bendición de Dios para mi vida? Porque el que lo hizo fue él. Amén. Y termino, dice: porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en atender, escuchen esto, y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa, vean qué sorprendente, mis amados hermanos, de tus palabras yo he venido. Pero claramente nos muestra la Biblia ahí de cómo estaba a Daniel de rodillas. Entonces, mis amados hermanos, queremos recibir alguna respuesta de parte del Señor, como lo veíamos en el punto anterior, para nuestra voluntad, de rodillas. Y claramente lo dice ahí: a causa ¿de qué? De tus palabras, a causa de la condición de tu espíritu, de tu alma, de tu cuerpo, te arrodillaste, porque le digo claramente que se puso de rodillas, y de rodillas le digo: está atento a lo que voy a hablarte. A causa de lo que tú hablaste, yo vine. ¿No será, mi amado hermano, que a causa de lo que tú hablaste, yo vine a hablarte hoy? A saber, pastor, usted sabe qué le contaron. ¿Qué me pueden contar, mis amados hermanos? No sé por qué se señala, pero ¿qué me pueden contar a mí? Esto es lo que el Señor puso para el día de hoy. Y pregunto: ¿no será a causa de tus palabras? ¿No será a causa de tu voluntad? ¿No será a causa de tu cónyuge? ¿Y cuál otro me faltó? ¿A causa de tu familia? ¿A causa de tu provisión económica? Amén. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Bien, uno de estos días, y con esto termino, no fue uno de estos días, hace algún tiempo yo le dije a mi esposa algo, ¿verdad? Y así se quedó y todo el asunto. Uno de estos días ella me dijo: ¿sabe por qué el Señor le mostró a usted eso? Porque el Señor lo ama a mí. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Saben por qué el Señor les mandó esta palabra? Porque el Señor los ama. Amén, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.